Hola jóvenes, vamos a resolver el ejercicio propuesto de estequiometría que dice lo siguiente. Se hace reaccionar metano con oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. Se me hacen 4 preguntas, vamos a ir resolviendo de a poco. En primer lugar, la reacción, tal como lo indica el problema, es de metano, CH4, que es un alcano, con oxígeno, esto es una reacción de oxidación, para producir dióxido de carbono y agua. Lo primero que debo hacer en esta reacción es verificar si se encuentra equilibrada. Para verificar si se encuentran equilibradas las reacciones, el método más simple es, por supuesto, hacerlo primero que nada por átomos y elegir en este caso, para poder equilibrar o dejar para el último aquellos componentes que se encuentran solos. Por ejemplo, en este caso el oxígeno, ¿ya? Aquí el ejercicio indicaba como sugerencia que primero se equilibrara el carbono, luego el hidrógeno y finalmente el oxígeno, porque es el que se encuentra solo. Entonces lo primero que voy a hacer es verificar cómo se encuentran los átomos tanto en los reactivos como en los productos. Si yo multiplico el coeficiente estequiométrico, que no se pone, ¿cierto?, pero que existe aquí, que es 1, y lo multiplico por el valor que se encuentra aquí después del carbón, que también es 1, que no se nota, ¿cierto? Me da 1 por 1, 1. Y si lo hago eso en los productos, que es el dióxido de carbono que contiene el carbón, 1 por 1 también 1, quiere decir que en este caso estos están iguales, ¿ya? Así que esa estaría equilibrada. Vamos ahora a ver el hidrógeno. Si ustedes se fijan aquí, el hidrógeno tiene 1 por 4 átomos, y en el caso de los productos es el agua quien tiene el hidrógeno, 1 por 2, 2. Aquí se encuentran distintos. Tengo 4 átomos por un lado, 2 átomos por el otro. Para equilibrar, en este caso, los átomos de hidrógeno, aquí lo que debo hacer claramente es este 2 multiplicarlo por 2. Entonces aquí lo dice el escrito que puse, que para equilibrar multiplico el componente que tiene hidrógeno, en este caso en los productos, que es el agua, por 2, y finalmente me queda, cuando hago eso, que está, me queda el metano tal cual, el oxígeno tal cual, el dióxido de carbono tal cual, y este, recuerde que lo he multiplicado por 2. Voy y verifico nuevamente. El carbón sigue igual, no hemos cambiado en nada los componentes que tienen carbón y por lo tanto sus átomos siguen igual. El hidrógeno tenía 4 en el metano y ahora he multiplicado por 2, ahí está el 2 por 2, y entonces me da 4, quiere decir que ahora que estos que estaban distintos en el ejercicio, en la parte de arriba, ahora están iguales. Finalmente el oxígeno, que es el último átomo que me falta equilibrar, el último componente que me falta equilibrar, tiene 1 por 2, 2 átomos por el lado de los reactivos, y por el lado de los productos tiene 1 por 2, 2 más 2 por 1, aquí está el valor, 2 por 1, 2, por lo tanto, por el lado de los productos, tiene 2 más 2 del oxígeno, que sería 4, y nuevamente nos encontramos en la situación que están distintos. Claramente este que está acá, que corresponde al oxígeno, a los átomos de oxígeno de este componente, tengo que amplificarlo por 2, y eso es lo que voy a hacer. Para equilibrar, multiplico el componente que tiene oxígeno, en este caso los reactivos, que es el que me falta, por 2, y bueno, ojalá en la medida que voy haciendo arreglo, ese arreglo que hago no interfiera en el cálculo de los otros átomos que ya he equilibrado. Eso es lo que dice en el escrito. Entonces, una vez que ya mi ecuación se encuentra equilibrada, voy a comprobar, aquí tengo la comprobación, voy a comprobar, verifico el carbón, tengo 1 por este lado,
1 por este lado, estoy bien, están iguales. El hidrógeno tengo 4 por este lado y por acá tengo 2 por 2, 4, están iguales. Y el oxígeno tengo 2 por 2, 4 y por acá tengo 2 más 2, que también sería 4. Están todos iguales, quiere decir que la ecuación está equilibrada. Recién ahora puedo ocupar la estequiometría que me ofrece esta reacción para resolver mi problema. Una vez que la reacción está equilibrada, puedo entonces comenzar a resolver las preguntas que se me hacen en este ejercicio. La primera pregunta es, para 2 kilogramos de metano, ¿cuántos gramos de agua se producen en este caso? Recuerde que el metano es un reactivo y el agua es un producto. Entonces voy a anotar aquí mis datos. La masa de metano, 2 kilogramos. El peso molecular del metano, ahí lo calculé, SH4, carbono 12 e hidrógeno 1 multiplicado por 4, que son los átomos que tiene esa molécula. Eso me da 16. Luego me sirve como voy a comparar metano, voy a utilizar la estequiometría del metano con el agua, voy a ocupar ahí el peso molecular del agua también y algunos cambios de unidades que voy a necesitar para resolver, para responder. A revisarla, ahí la tengo. La estequiometría, ¿qué me dice? Me dice que 1 kilomol, recuerde que puede trabajar en cualquier unidad molar, yo voy a trabajar en kilomol debido a que la masa que tengo como dato está en kilogramos. Cuando la lleve a unidades molares para poder ocupar la estequiometría de kilogramo paso directamente a kilomol, por eso que estoy hablando en kilomol. 1 kilomol de metano produce, en este caso, 2 kilomol de agua. Eso es lo que tengo aquí. 1 kilomol de metano produce 2 kilomol de agua. La pregunta es, los kilomoles que tengo reales de metano, que son 2 partido por 16, ¿cierto? Masa partido por peso molecular, ¿cuántos produce? Eso es lo que no lo sé, la estequiometría me lo va a decir. Cuando despejo ese x de ahí, multiplico 0,125 por 2 y lo divido por 1, en este caso, que no influye, me dice entonces la estequiometría que se producen de agua para estos kilomoles de metano reales, 0,25 kilomol. Si esos 0,25 kilomol lo multiplico por el peso molecular del agua, obtengo 4,5 kilogramos de agua y la pregunta es cuántos gramos de agua se producen. Por lo tanto, ahí está el resultado, por supuesto llevado de kilogramo a gramo. Y entonces ahí tengo la respuesta a mi primera pregunta. De esa forma debo ir ocupando la estequiometría, siempre relacionando los dos componentes que se me están pidiendo. Vamos a la letra B. La letra B me dice, para 10 kilomol de dióxido de carbono producido, ¿cuántos gramos de metano se requieren? Entonces los datos que tengo acá son los moles de CO2, que en este caso como es producto, por eso dice producido, los moles de CO2 producido, el peso molecular del dióxido de carbono, tengo que calcularlo, ahí lo tengo calculado, 12, que es el carbono, más 2 veces 16, que es el oxígeno, 44 en unidades de kilogramos partido por kilomol, que es la que me sirve. Y entonces nuevamente voy a mi estequiometría. Mi estequiometría, ¿qué es lo que me dice? Me dice que por 1 kilomol de metano se produce para dióxido de carbono 1 kilomol de dióxido de carbono. La pregunta es, por 10 kilomol de dióxido de carbono, ¿cuántos kilomol de metano en este caso se requiere? Por lo tanto, fíjese, multiplico 10 por 1 y divido por 1. Los unos no influyen, pero lo he puesto así para que usted vea la matemática que hay que hacer. Eso me da en kilomol de metano. Por lo tanto, para estos 10 kilomol producidos reales, yo necesitaría la misma cantidad, 10 kilomol de metano. Si eso lo llevo a masa, multiplico por el peso molecular del metano, tal como lo hicimos antes,
y después si esos kilogramos los llevo a gramos por el cambio de unidad, tendrían que ser entonces 160.000 gramos. En este caso, en la letra C, la pregunta es ¿cuánto metano se requiere en libra masa, fíjese, para que reaccione 1 kilogramo, en este caso, de oxígeno? Aquí debo tomar la estequiometría de la relación que existe entre el metano y el oxígeno, que es la que me sirve. ¿Qué me dice la reacción? Me dice que 1 kilomol de metano requiere estequiométricamente 2 kilomol de oxígeno. La he considerado en esta unidad, dado que el dato que se me da, que es la masa de oxígeno, está dada en kilogramos, y por lo tanto al pasarlo este kilogramo a moles me va a dar en kilomol, y entonces cuando yo calcule este Z me va a dar en kilomol y tendré que hacer los cambios respectivos para llevarlo a libra masa, que es lo que se me pide. Entonces, primero calculo el Z. Ya tengo la estequiometría. ¿Qué me dice la estequiometría? Me dice que debo multiplicar los moles de oxígeno por 1 y dividirlo por 2 para poder tener entonces los kilomol de metano que se requieren para 1 kilogramo de oxígeno. Recuerde que el kilogramo de oxígeno lo habíamos pasado a unidades molares para poder utilizar la estequiometría. Una vez que lo tengo en kilomol, lo llevé a kilogramo, a masa en kilogramos de metano a través del peso molecular. Y una vez que lo tengo en kilogramos, sabiendo que 1 kilogramo es equivalente a 2,2 libras masa, ahí están las celdas, hice el cambio de unidad a libra masa y ahí entonces tengo la libra masa de metano que se requieren para reaccionar con 1 kilogramo de oxígeno. Es cuántas libras mol de dióxido de carbono se producen por cada libra masa de oxígeno que reacciona. Si vamos a nuestra reacción, aquí se está relacionando dióxido de carbono y oxígeno. Entonces, primero los datos. Tengo la masa de oxígeno, que es la que se me pregunta, me dice, se produce por cada libra masa de oxígeno que reacciona. Eso es 1 libra masa. En el caso de la letra D, para la letra D, se me pregunta cuántas libras mol de dióxido de carbono se producen por cada libra masa de oxígeno que reacciona. La pregunta es por libra masa, es decir, la masa de oxígeno sobre la cual me están preguntando es por 1 libra masa. Aquí voy a utilizar mi reacción, pero la voy a utilizar dada la unidad en que se me pide en libra mol, en donde 2 libra mol de oxígeno reaccionan para producir 1 libra mol de dióxido de carbono. Esta masa en libra masa la voy a pasar a libra mol, dividir por el peso molecular. Recuerde que el peso molecular lo puedo ocupar en cualquier unidad que sea consistente, es decir, kilogramo, kilomol, libra masa partido por libra mol, que en este caso es el que me sirve. Ahí tengo los moles. Y la incógnita que yo le he llamado W para poder diferenciarla es, la obtengo multiplicando la celda azul por la verde dividida por la celda lila, que se obtiene despejando por supuesto la ecuación. Eso me da directamente en libra mol de dióxido de carbono, que es la pregunta que se me pide. Eso sería entonces este problema propuesto. Ojalá que lo hayan resuelto y que les haya dado más o menos parecido, y si hay alguna duda que con este tutorial la puedan resolver. Chao entonces y muchas gracias.